Bueno, primero que nada, siempre nos gusta comenzar las entrevistas pidiendo a los entrevistados que se puedan presentar brevemente, así que si puedes presentarte un poco bueno, cuál es tu vocación y a qué te dedicas. Yo soy María Simón, soy ingeniera eléctrica. Dentro dentro de la ingeniería eléctrica me dedico a la parte de telecomunicaciones, porque ingeniería eléctrica a su vez es bastante amplio. Nosotros en la facultad optamos por dar títulos más bien amplios y no muy especializados, pero después cada uno elige su camino. He sido muchas cosas en la vida. He trabajado en ingeniería eléctrica en distintos lugares, en telecomunicaciones, y también me ha tocado ser presidente de Antel, presidenta del directorio de Antel, que es una empresa pública de telecomunicaciones uruguaya, y también ministra de Educación y Cultura, todas responsabilidades que me parecieron muy importantes, así como la que tengo ahora que ser decana de la Facultad de Ingeniería. A mí todo lo que es inversión en educación, en cultura, en pensamiento, me parece enormemente valioso porque es inversión en futuro. Y además me parece que las distintas ramas se alimentan entre ellas, que no se hace buena tecnología en un país donde no hay también un buen ambiente cultural, porque el desarrollo del pensamiento, de la mente de las personas se produce en un ambiente social en que hay muchas oportunidades y muchas posibilidades de pensar y de sentir. Por eso Claro. todos estos cargos me han interesado mucho, a pesar de que, por ejemplo, el campo de la cultura podría no ser tan vinculado a la ingeniería, pero también es, porque hay veces que la gente, cuando habla de cultura, piensa, en primer lugar, en la cultura de tipo artístico y en segundo lugar, en la cultura de tipo antropológico, es decir, la cultura de cómo hacemos las cosas, cómo nos relacionamos, la, la cultura de un grupo, ¿cierto? Un grupo humano o de un país, pero también una cultura científica, que es uno de los aspectos en los que ustedes están trabajando, que también es cultura. El ciudadano común, aunque no se dedique a la ciencia, tiene que tener cultura científica, porque muchas veces está llamado a opinar sobre temas que son científicos, como por ejemplo la energía, no sé, pues la energía nuclear sí o no, por nombrar cosas que pueden ser controvertidas, los transgénicos, las vacunas, ahora que estamos en ese tema, Sí. temas que son científicos y en que hace falta una base de cultura científica para opinar como un ciudadano cabal, para que no estén asustando a los ciudadanos así con falsas imágenes, Claro, sin con dudas. una especie de espantapájaros, o ideas muy simplificadas o preconcebidas. Por supuesto. Y bueno, un poco yendo por este lado de la ingeniería en electrónica, ¿qué fue lo que la llevó a elegir esta carrera y esta profesión? Mira, la verdad, yo podía haber sido muchas cosas. No, no soy de la gente que tenga así una vocación marcada, no quería ser ingeniera eléctrica de chiquita, porque además, entre otras cosas, no sabía que existía. Pero me gustaban mucho las matemáticas y la física, me gustaban las ciencias. Me gustan también otras cosas, no es por exclusión, pero me gusta mucho pensar. Y a medida que avancé en la Facultad de Ingeniería, me atrajo más la opción eléctrica, que en esa época era relativamente nueva. Ahora tenemos mucho más carreras nuevas y mucho más diversidad de carreras. Se aplica mucho la física y la matemática, y me gustó el hecho de la ingeniería de ser una cuestión que se aplica al desarrollo, al desarrollo humano, al desarrollo de la sociedad, y que tiene una base científica muy fuerte. También probablemente podría haber sido otras cosas, pero está dentro de las cosas que me gustan mucho. Y la verdad es que puedo decir que me gustó mucho después de recibido, porque a veces uno cuando elige una carrera no se imagina bien lo que va a hacer o no sabe. Eh, Hice más cosas de las que creía que iba a hacer y que me gustaron mucho y me resultó muy interesante. Además es un área en que hay siempre novedades, en que uno tiene que mantenerse actualizado y actualizarse junto con los demás. Y Y que como, realmente hay que saber en el país. A veces que la gente cree que se puede comprar las soluciones de ingeniería
Y eso no es cierto, porque incluso para comprar bien hay que saber. Como mencionaste, que es de ingeniería, estuviste en varios diferentes lugares. ¿Qué te llevó a terminar trabajando en la política, siendo en el Ministerio de Educación y Cultura, Antel, todo más relacionado a lo social? ¿Fue como un gran cambio o siempre lo llevaste por el mismo lado? Y los temas de la cultura, del arte en sus diferentes manifestaciones, el teatro, la literatura, eso me interesaron siempre y tal vez tuve la suerte de pasar mi infancia en un ambiente en que eso se hacía, se vivía. Eso es una suerte, la música, todas esas cosas me gustan mucho. Pero el tema de lo social y de acercarme a la política, eso sí, la verdad que fue inesperado. Cuando el primer gobierno del Frente Amplio, en el año 2005, yo era también decana de la Facultad de Ingeniería, pero hace mucho tiempo la facultad era distinta, yo era distinta, muchas cosas eran distintas. Y en ese momento me ofrecieron ser presidente de Antel, a pesar de que yo no tenía una actuación política, por motivos obvios, porque los integrantes del Consejo Directivo Central no podemos tener actuación política partidaria. Me lo ofrecieron por mi especialidad en telecomunicaciones. Y bueno, me pareció que era muy interesante, que era un tema que no podía dejar de lado, el aplicar directamente y en el bienestar social algunas cosas que yo sabía y aprender otras que no sabía, porque sobre gestión de empresas no sabía. Pero uno aprende siempre, y yo creo que una formación que es muy buena de las ciencias, que no digo que no se aprenda también de otras maneras, pero en las ciencias hay un énfasis muy fuerte en el aprender a pensar, encarar problemas, analizar, y eso me ha servido en muchos campos muy distintos. En particular, Antel me pareció muy atractivo porque era en un momento, además de cambio. El país salió de una crisis muy importante que vivió en 2002. Ustedes probablemente han tenido la suerte de no vivirla demasiado. Nací en ese. Por eso, pero estaba en una época muy mala económicamente para el país, y a partir de ahí se empezó a invertir en telecomunicaciones, a universalizar. Cuando yo llegué a Antel, festejamos el llegar a los 500 celulares. Y el celular todavía se consideraba un objeto de relativo lujo. Ahora celular, te diría que a veces es más importante para la gente que no tiene un trabajo fijo y que es accesible siempre, pero además ya no es un tema de lujo o no lujo, es una cuestión que es normal, que es parte de la vida, claro. Y nos simplifica muchas cosas. En ese momento sí, estábamos en una época bastante crítica, pero de a poco se empezó a hacer inversiones en fibra óptica, por ejemplo, y decidir a qué tecnologías apostar, cosa que es bastante complejo. En el caso de una empresa de telecomunicaciones como Antel, las inversiones se tienen que hacer con cierta anticipación, y el juego principal es el de las inversiones. Se tiene que adoptar, por esa época adoptamos la tecnología 3G y 4G, ahora estamos en la 5, festejamos el llegar a los 500.000 celulares, festejamos llegar al 1.000.000 de celulares, y ahora en este momento hay más celulares que habitantes. Claro, hay gente que tiene 2, gente que tiene un chip que no lo está usando, etc. Y además en todas esas cosas se aplican fuertemente las tecnologías de las telecomunicaciones. Han ido como a la par el avance de las telecomunicaciones con el avance de su uso. Y además, bueno, se abrió una dimensión social, que Paula se refería a eso y creo que vale la pena hablar de las dimensiones sociales que tiene la tecnología. Por ejemplo, no sé, me parece que vale la pena a veces decir algún caso concreto. En el 2005 se empezó con el plan de emergencia y se le dio a la gente una tarjeta para su consumo básico en almacenes, su consumo de alimentación. Y Antel hizo un esfuerzo especial en dotar a los almacenes de barrio de terminales, porque no tenían internet. Entonces, el riesgo que se corría era que la gente comprara todo en las grandes superficies, y eso podía ser la desaparición del almacén de barrio, que es muy importante. Uno, porque le da trabajo a gente, es decir, al almacenero y a los que trabajan con él, pero además que es un centro social donde la gente se encuentra.
donde la gente se encuentra con sus vecinos, que de repente, no sé, hasta le deja la llave para que la venga a buscar otro, Sí, ¿verdad? Es un lugar también de encuentro social que es importante. Esas cosas también hay que entenderlas desde la tecnología. Y en ese momento el dotar a los almacenes de barrio de Internet fue un esfuerzo que yo creo que tenía un sentido social y que es muy el rol de una empresa pública de telecomunicaciones. Bueno, también nada menos el Plan Ceibal. Pasó por Antel durante esa época y se dotó a todas las escuelas de comunicación con Internet, algunas muy fácil y otras muy difícil, porque hay escuelas de repente muy perdidas para las que hizo falta en ese momento una comunicación satelital. Pero ahí, desde la empresa pública, la comunicación se entiende como un derecho de los ciudadanos. claro. Claro, es que además la tecnología, el avance que tuvo fue muy rápido y creo Brutal, fue que, brutal. Fíjense que yo hablo de cosas que pasaron hace no tanto tiempo, estoy hablando de 2005 a 2010, de claro, ese lapso, y de acá ahora, no hace tanto, hace 10 años, a los efectos de la ciencia no parece una cosa loca, y sin embargo se empezó a saber una cantidad de cosas y aplicar rápidamente un gran avance tecnológico. Claro, claro, en Uruguay se usó mucho y creo que también fue una herramienta que también supimos usar, porque tanto como una herramienta puede ser perjudicial, y acá en Uruguay se usó para avanzar todo, se llevó de la mano. Bueno, esa es una dimensión importante que estás introduciendo, que es la ética y el cuidado social con la que se hacen determinados avances. Acá ha sido, yo creo, bien usado el hecho de dar acceso a todo el mundo, de fijarse especialmente en los niños, ahora, bueno, con el plan Nivirapita en personas mayores, son aplicaciones de la tecnología, podrían ser otras, pero creo que hubo avances muy grandes que se usaron y que se están usando para producir también efectos sociales positivos. A veces nos equivocamos, también a veces apostamos a tecnologías que después no fueron las más ganadoras, o hay veces claro. que hacer todos los trámites vía internet, a alguna gente le resulta, a alguna gente no, y de repente nos hace falta una dimensión humana que es más capacitación de las personas y más, o diseñar páginas web mejores. Hay veces que a todos nos cuesta encontrar algo, que después nos damos cuenta, pero estaba ahí, pero de primera no, capaz que la página no está tan bien diseñada. Eh, una de las dimensiones interesantes también es que estamos trabajando bastante, se está trabajando, no solo en la facultad, se está trabajando bastante en ingeniería junto con diseñadores, porque el enfoque de diseño a veces es muy importante para que una tecnología se llegue a usar realmente. La tecnología puede estar buena, pero si su interfaz con la persona no es suficientemente buena, se corre el riesgo de que no se use, o de que se use poco, de que la usen pocos. Claro, Claro, el plan Ceibal, la, por ejemplo, como ayudó a tantos niños a poder usar el internet para estudiar, comunicarse a distancia con la sí. información. Y Sí, acortar sí, esa brecha social, brecha tecnológica que existía y que, bueno, era algo totalmente injusto para aquellos quienes no podían acceder a una computadora, a una fuente de información, que más allá de que, como mencionabas, tiene a veces sus idas y venidas, pero es una oportunidad y que está ahí y que le dio acceso a todos los niños a que puedan tener esa oportunidad. yo comparto totalmente eso, porque si no, las tecnologías, y comparto, y tiene que ver también con lo que dijo Pablo hace un ratito, la tecnología puede profundizar las brechas de la sociedad o puede ayudar a salvarlas. Y depende de cómo se use. Porque Claro, si algunos niños tienen acceso a Internet y otros no en absoluto, se profundiza la brecha, porque es una herramienta necesaria y utilísima para muchas cosas. Claro. Creo que se buscó justamente que esa brecha no se produjera y al contrario, se fue para el otro lado, se empezó a unir la brecha, se empezó a disminuir. Eso también hay que acompañarlo, siempre la tecnología va acompañada con otras cosas, con contenidos, que en eso también se hizo muchos trabajos del Estado y de particulares en darles contenidos a Ceibal que fueran interesantes y útiles y que sirvieran para aprender. Claro, y tuvo también este corte en la brecha tecnológica. ¿Cómo afectó en lo que es los estudios terciarios en este caso Facultad de Ingeniería, los estudiantes que empezaron a
acceder y a empezar a elegir más una carrera de ingeniería sobre quizás otras carreras que podían estar considerando antes, en el sentido de, bueno, dar a conocer la información sobre las distintas carreras y ese acercamiento a toda la información de las oportunidades disponibles. En ese sentido, yo creo que todavía nos falta. Si bien la matrícula, que decía el ingreso crece anualmente tipo un 2-3%, y hubo un año que creció más, que creo que fue el 2017 o 2018. Ese año tuvimos un crecimiento como de 10%, un crecimiento así como mucho más grande, que yo creo que más o menos coincidió con la generación Ceibal, o anduvo cerca. Las generaciones no son así absolutamente compactas, la gente sale junta, pero de repente se distancia. Pero más o menos, Ceibal empezó en 2006 o 2007, sí, fue a unos 10 años, que es lo razonable, puede ser o puede andar ahí. De todas maneras, sí recibimos gente que ya tiene, por ejemplo, el hábito de buscar bibliografía, de buscar información, de comunicarse. Por ejemplo, en este evento de la epidemia, de la emergencia sanitaria global, hemos tenido menos problemas que otras facultades, porque la gente ya estaba muy acostumbrada a usar plataformas, teníamos clases grabadas, teníamos cursos que ya estaban hechos, grabados y ya estaban hechos a distancia, que no los hicimos para ahora, y eso tiene que ver, sí, con la familiaridad de la gente con el uso de la tecnología. Ahora, a pesar de todo, a pesar de Ceibal y todo lo demás, sigue habiendo necesidad de más información sobre las carreras y de más atractivo y de más explicación de lo que son, porque tenemos, en primer lugar, menos ingenieros y menos científicos de lo que Desempleo, precisaría. Desempleo desempleo cero, sí. negativo. Desempleo negativo para los ingenieros y en todas sus ramas, no solo en computación. Es decir, se precisan más, y se precisan más para desarrollarse. Hay empresas que no llegan a instalarse o que no llegan a crecer por falta de personas, y la falta de personas es peor que la falta de agua o la falta de energía. Se demora en formar personas. Por eso, cuando hablamos de mujeres, bueno, no solo de mujeres, pero en particular de mujeres, nosotros tenemos poca cantidad de mujeres, tenemos alrededor de un 20%, cuando en general en las facultades son como 65%, hay más mujeres que hombres en la universidad globalmente, y en algunas todavía más. ¿Y por qué? ¿Y cómo? Justo hablando de eso, de la facultad de ingeniería, siempre hubo como, tal vez socialmente hablando, un prejuicio de la mujer en la ingeniería, como siempre se lo vio al hombre más que a la mujer. Yo, por ejemplo, hago ingeniería mecánica y es algo que, ya me lo han comentado, me sorprendió eso, que se ve al hombre como un ingeniero mecánico, Sí. pero es algo como que viene desde hace mucho tiempo atrás. ¿Usted cree que sigue siendo un problema al día de hoy o que se ha mejorado? Se ha mejorado un poco, pero sí sigue siendo un problema. Porque ahora, no, tú ingresaste hace muy poco y te siguen mirando raro, sobre todo si vas, yo que sé, a otro ambiente, un ambiente familiar, de amigos que no te conocen, y vos que se ingeniería mecánica, qué raro, una muchacha Si tuvo ese tan problema, joven, está el problema de ingeniería mecánica, ¿te parece? Todo el mecánica, tema todo. del techo de cristal, todo ese problema, y aparte, mucho que preguntan es, ¿qué es la ingeniería? ¿Qué hace un Y ingeniero? además, ¿qué hace un ingeniero? Porque, no quiero salir del tema de las mujeres, pero tal vez lo habré hecho, yo escuché en una entrevista que usted hablaba que la ingeniería es una rama de la ciencia, como que usa la física, la matemática, y lo utiliza en hacer algo, en crear un aporte a la sociedad, Sí, teniendo en cuenta todo el tema climático, ético, moral. teniendo en cuenta aspectos ambientales, es una muy buena definición, y entre ellas también el trabajo de otras personas, porque al ingeniero muchas veces le toca dirigir el trabajo de otras personas, y ahí la ética es muy importante. Es un recurso natural, el trabajo humano, que de los más preciosos. Sí, es una muy buena definición de la ingeniería. Y sí, precisamos más, en particular, el tema de las mujeres yo siempre lo veo como por dos lados. Por un lado, que las mujeres, las niñas, las jóvenes
no eligen con suficiente información, y no suficiente información quiere decir no suficiente libertad, de alguna manera. Hay como una presión social de que algunas carreras están buenas, son adecuadas para algunos y no para otros. Sí. Y eso, en cierto modo, de una manera tal vez muy sutil, que no es nadie te dice, no podés seguir ingeniería. De repente, si te dijeran eso, te empeñarías en seguir. Pero de una manera muy suave, uno te va a decir, no, mira, más lindo, es más adecuado. Hay prejuicios, son prejuicios estrictamente, juicios a priori. Y eso por un Igual, lado, que se restringe la libertad de las personas, pero por otro, se le está haciendo un daño a la sociedad porque la sociedad precisa más ingenieros y estaríamos dando el lujo estúpido de desperdiciar casi la mitad de los talentos. Porque talento tienen las mujeres igual que los hombres y se desempeñan después que están en profesiones, se ve que se desempeñan muy bien, es lo que sea. Se desempeñan bien también como jefas de planta, tratando con obreros, como jefas de obra. Se muestra que la gente, y son prejuicios estrictamente, que no hay suficiente información sobre las carreras. Porque, por Claro. ejemplo, para darte un ejemplo de la desinformación, tenemos mucho más mujeres en ingeniería química. Tú habrás visto probablemente el grupo de ingeniería química en que son paridad o hasta son más mujeres. sí. Y muy pocas mujeres en computación. Incluso, para nuestra sorpresa, en los últimos años ha descendido el porcentaje, no la cantidad, sí el porcentaje, es decir, crecieron más los hombres que las mujeres. Y sin embargo, el ejercicio profesional, uno diría que de acuerdo a los prejuicios sociales o de acuerdo a los usos sociales, es más cómodo el de la computación que el de la ingeniería química. En la computación se puede a veces hasta trabajar a distancia, se trabaja en general en un ambiente como de oficina, con otros profesionales. En cambio, el ingeniero químico en alimentos muchas veces es jefe de planta. Las plantas suelen estar lejos del centro, suelen hacer horarios bastante duros, empiezan muy temprano, lo que sea. Hay que dirigir obreros. Las mujeres trabajan bárbaro en eso, pero lo que muestra eso es que la gente se rige más por prejuicios o por lo poco que sabe, que tenemos que hacer mucho más difusión de en qué consisten las carreras, qué hace realmente un ingeniero, de la dimensión social que tiene. Mucha gente tiene la imagen de que los ingenieros somos unos cuadrados, unos nerds, que no nos importa la gente. Algunos así habrá, pero algunos así Como hay en cualquier todas las carrera. profesiones, como en Claro. cualquier carrera, que somos incultos, pila, pero eso hay en cualquier carrera. También Sí. hay ingenieros muy cultos que aman la música, que todo lo demás. Y la dimensión social yo creo que es resaltarla bastante. Es que también ese es un problema que yo he visto, como el enfoque en una carrera sola, que si sos o ingeniero o sos artista, o si te dedicas a esto, Claro, dedicarte a lo Sí. otro es una locura. También eso fue algo que me impresionó cuando leíamos sobre todo tu carrera, cómo te ibas manejando diferentes áreas y cómo uniste todo a partir de tu conocimiento, que es algo también que se ve muy difícil. Claro, porque muy muchas veces difícil, también pero se en olvida el realidad no es factor humano. realista. En realidad no es muy realista eso de enfocar a la gente en una carrera suya y tratar de explicarla toda por el hecho de ser ingeniero. De mí una vez dijeron, le voy a decir una cosa graciosa, alguien dijo, bueno, María es ingeniera pero es culta. Y dije, pará, el pero ese sobró. Ese es el prejuicio, te consideraste solo por una faceta. Uno ve muchas cosas en la vida. También tal Claro, vez eso es eso que la gente tampoco definiera ser ingeniero, porque lo veo como son 5 años de tu vida, que en realidad se termina siendo más, que es muy difícil terminar esa carrera. Sí, ¿Qué opinas de eso? ¿Vos no, pensás que no es la un veo. problema? Es Es un una problema carrera, social. yo creo que también es una construcción social. Es una carrera tan difícil como otra. Yo, qué sé, a mí creo que me hubiera resultado difícil seguir abogacía, porque te piden que sepas muchas cosas de memoria y a mí me cuesta mucho aprender cosas de memoria. Tal cual. Pero lo que puede tener, es que hay que ser como más sistemático. Por ejemplo, de repente podés en alguna otra carrera estudiar una asignatura sin haber estudiado otras antes. En ingeniería hay que como que seguir un curso. Después hay muchas opcionales, pero al principio de la carrera tenés como una secuencia
No vas a hacer lo que se cálculo 2 sin haber hecho cálculo 1. Y también que hay más como que estudiar todos los días. En todas hay que estudiar todos los días, Entonces, pero en sí. algunas puedes tener cierta suerte de no trabajar mucho durante el año y después darle en forma intensiva y salvar un examen. No es la buena manera de salvar un examen, pero de repente te sale. En cambio, estudiar cálculo en forma intensiva y salvar el examen es mucho más difícil. Son conocimientos que hay que ir incorporando. Ahora, no es la única carrera. Creo que tiene más esas características de ser sistemático, estudiar todos los días y todo eso, la música que la ingeniería. Un músico no puede estudiar un concierto de apuro, ni además tiene que practicar todos los días. Claro. Hay muchas carreras así, o ser atleta, por ponerte otro ejemplo, no tiene nada que Claro. ver. Es que a veces que la gente cree en soluciones mágicas, como por ejemplo que no va a tener que estudiar, pero de golpe va a ser un crack de fútbol. Y los cracks se entrenan mucho. Sí, tal cual. No hay magia, ni hay nadie que tenga que tocar con una varita mágica. En todas las carreras hay que estudiar. Tal vez en ingeniería se hace como más visible eso. Y hay gente que tiene, y es una lástima, porque en general se decepciona, ese como ambición de la solución mágica. Que va a estudiar poco y va a salir con una carrera bárbara en la que va a ganar un montón de plata. Y eso, una que no es así, y otra que no sé si de repente hay uno al que le va bien, entre 100 o 1000 a los que le van mal. En ingeniería hay una cosa segura que es que tenés trabajo, probablemente no te hagas rico, pero tenés trabajo y si ese trabajo te gusta, es un trabajo del que vivís razonablemente. Y eso yo creo que es una oferta que a muchas mujeres les puede resultar más que atractiva, siendo que además muchas veces a ellas les toca mantener una familia. También Claro, aquello de que te mantenía otro pasó a la historia, ¿no? sí, Sí. tal cual. Y con respecto también a esto de lo que es la cuota femenina dentro de Facultad de Ingeniería, ¿en qué aspectos considera que se podría mejorar o cómo se podría seguir motivando a las estudiantes a que elijan ingeniería y a que puedan acceder a más información sobre las carreras? Estamos haciendo algunas cosas, todavía pocas. Creo que si nos dan mejores ideas serán agradecidas, ¿eh? Porque no creo que hagamos todo lo necesario. Pero hacemos un día de las niñas en las tecnologías. Ah, Que lo se de empezó por Girl in Tech o algo así, ¿no? Sí, se empezó de Girls in Tech. Tech, Una ahí va. cosa. Y lo estamos haciendo cada vez mejor, gracias sobre todo a docentes, en general mujeres, pero no solo mujeres, que lo están organizando, y que es un día en que las invitamos, y las invitamos con laboratorios preparados para que hagan ellas cosas, porque de ser espectadoras están cansadas. Muchas veces uno ve que por esa deformación cultural que tenemos, son los niños los que agarran las cosas y las niñas los miran, hasta con los videojuegos a veces pasa. Y entonces ahí preparamos experimentos para que ellas hagan, con electricidad, con cosas de física, con cosas de agrimensura, para que hagan medidas usando tecnologías avanzadas, y que ellas hagan y que se den cuenta de que ellas pueden hacer, de que no se rompe nada. Y bueno, también las recibimos con una cuestión social, a veces hacemos un número en broma, hay un docente de la facultad, es un docente hombre que hace un stand-up que le sale bastante bien sobre la historia de ciertas mujeres en la ciencia, porque cambia de tema según los años, y eso sale bien y nos parece que está bien encarado, que hagan cosas ellas, se dividen en grupos y están un buen rato en la facultad. No nos ha dado para hacerlo muchos días por año, porque está por nuestras limitaciones en cantidad de docentes y nuestras otras obligaciones. Si pudiéramos hacer más, yo creo que eso está bien, bien enfocado. También ahora, eh, bueno, ya se daban charlas, nosotros invitamos gente de liceos, no sé si ustedes saben, invitamos gente de liceos que a veces también vienen de otras ciudades del país. Sí, a las muestras finales, ¿no? Hay De una los que proyectos es finales. ingeniería de muestra, la ingeniería de muestra y proyectos finales, pero también es durante el año, sacando horas, reservando. Ahí en ingeniería de muestras que se hacen muchas, pero también durante el año se puede pedir hora para visitar laboratorios, para recibir una charla, para ver, ahí es más de ver. Y eso es tanto hombres como mujeres, ¿no? O niños como niñas. Claro. Pero pueden hacer un paseo por la facultad, ver cómo es.
Sí, en lo personal accedí a ese paseo y la verdad que fue muy bueno. Pudimos visitar distintos departamentos, el departamento de física, me acuerdo, con los laboratorios y todos nos explicaban de la manera que pudiéramos entender mejor en ese momento con los conocimientos que teníamos, bueno, qué eran los trabajos que se estaban llevando a cabo y la verdad que es una muy linda oportunidad para los jóvenes. Yo creo que eso es muy importante, porque los jóvenes a veces reciben de impresión, por los medios mismos de comunicación, como de que la ciencia se hace en otro lado. La ciencia se hace en el hemisferio norte, y entonces y después ven que los científicos son gente como cualquier vecino, que de repente es el padre de un compañero de escuela o del liceo, y ven que es gente común, que no es ningún genio, ni ningún bocho, super bocho, hay que trabajar en eso, y Claro. gustarle. A mí me Sí, pasó una vez con un periodista amigo, que sacó una nota sobre un tema, en este caso era implantes auditivos, que es una técnica maravillosa que permite que los sordos oigan, o que ciertos sordos, no es cualquiera, pero en algunos casos permite esa maravilla. Y eso, él publicó una nota sobre que eso se estaba haciendo en Estados Unidos, en no sé qué lado, y yo lo llamé por teléfono porque se lo conocí, fulano, anda al Maciel. En el Maciel, el doctor fulano de tal está haciendo eso y le sale muy bien, como esa claro. otra, ¿no? Entonces creo que esas visitas sirven para eso, esas visitas se pueden hacer durante todo el año, hay que reservar horas. Y ahora con el tema de la no presencialidad estamos haciendo, no hicimos todavía, estamos haciendo algo que ya lleva cierto avance, que es grabar explicaciones de lo que dan los directores de carrera o alguna persona, algún docente importante de la carrera, sobre cómo es una carrera y en qué consiste y qué hace el ingeniero en esa rama, que pensamos que eso va a ser útil, porque ahí el profesor, el maestro, lo puede usar cuando le conviene en la clase. Y después pueden venir también, no es una cosa sustituye a la otra. Y además podemos llegar a todo el país. Claro. Eso es de las cosas que vinieron con la crisis, pero yo creo que van a seguir siendo útiles. Es que es como lo que hablamos hoy de la tecnología antes. También usar el momento este de crisis en el que estamos todos encerrados para poder transmitirlo. Claro, Eh, la carrera se está haciendo, ya grabaron varias carreras, con una especie de charla sobre las distintas carreras que se da normalmente en el ingreso, pero ahora se va a dejar como disponible en una biblioteca para que la gente lo mire cuando quiera. Claro. y con todo esto de que mencionás que había trabajos acá en Uruguay, o sea, hay carreras que no se conocen tanto como otras. ¿Hay algún trabajo porque viste que no se conoce tanto el trabajo del científico, del ingeniero, qué se hace? No, Yo, por ejemplo, hasta el año pasado creo que no conocía tanto. ¿Hay alguno que quisieras destacar, que te llamó la impresión de que no se conozca, no se difunda? ¿O algo que se hace en Uruguay? muchas, porque en general creo que la gente, empezando, mucha gente cree que no se hace investigación en el Uruguay, se hace mucha, pero la que sabe más, de repente la que ve más claro es la investigación básica, investigación en biología, creo que es la más conocida, de repente matemáticas, pero se conoce muy poco la investigación tecnológica, que creo que es a lo que tú te estás refiriendo. En general también, sí. Claro, hay ingenieros que trabajan en campos, que trabajan en obras, pero hay ingenieros que trabajan en la facultad, que tienen toda su dedicación a la facultad y que trabajan como investigadores en ingeniería. Por ejemplo, en el campo de las telecomunicaciones con nuevas tecnologías, como nuevas formas de construir redes de telecomunicación, de usar mejor el espectro radioeléctrico, o gente en ingeniería mecánica que esté estudiando la combustión o temas térmicos. Por ejemplo, una cosa que se desarrolló en la facultad fue el uso de la energía eólica. Yo creo que eso ahora se conoce, sí, pero no se conocía nada en los años 90, tempranos, 92 por ahí. Nosotros trabajábamos en eólica y todo el mundo nos decía que si queríamos trabajar porque lo considerábamos de interés académico, muy bien, pero que eso nunca iba a ser aplicable porque era totalmente antieconómico. Y ustedes ven ahora, seguramente han visto la multitud de parques eólicos que hay en el Uruguay Sí. y el petróleo que eso nos está ahorrando a nosotros
y la emisión de CO2 que le está ahorrando al mundo. Uruguay es de los países con mayor porcentaje de energía renovable. Y es mucho más barato. Otra historia que tenemos así como de trabajos que se continuaron unos en otros fue el de tratamiento de efluentes, que también es algo que hace mucho al medio ambiente. La gente a veces cree que si hay más tecnología hay más perjuicio al medio ambiente, pero hay tecnologías y tecnologías. Hay un grupo que empezó también desde los 90 o antes con efluentes de tambo, de frigorífico, de fábricas. Es como una línea de trabajo que no sé hasta dónde se conoce el aporte de la facultad. También, y por decir otro así grueso, creo que mucha gente habla del desarrollo de la informática en el Uruguay, que es un rubro de exportación. El software es más lo que se exporta que lo que se vende localmente. Y eso es hijo de la Facultad de Ingeniería, es hijo y nieto de la Facultad de Ingeniería, de cosas que empezaron por informática teórica, pero de ahí salió gente que es la que tiene las empresas y que empresas uruguayas que emplean mucha gente y que están funcionando bien. Y después hay cosas sí que se conocen bastante menos. ¿Qué te podría decir? Ahora se está aplicando mucho lo que se llama Internet de las Cosas, Internet of Things, en múltiples aplicaciones, como por ejemplo el control de los sembrados para detectar plagas, y los niveles de los embalses para coordinar los riegos, o una cantidad de aplicaciones que podrían ser también urbanas. Bueno, de hecho, se puede equipar perfectamente los ómnibus para saber dónde están, y eso, hay un centro de control, e informarle a la gente cuándo va a pasar el ómnibus, o optimizar la recolección de los contenedores de basura. Las aplicaciones pueden ser infinitas. Las tecnologías de base están dadas, por ejemplo, por el uso del espectro, por las comunicaciones cada vez más baratas. El uso del espectro es esencial porque casi todo esto no está cableado, entonces tiene que transmitir en forma inalámbrica. Y cada vez más queremos todos nosotros aplicaciones móviles. Claro. La falta de ingenieros también es perjudicial para todos estos avances acá. Muy perjudicial. Y Muy a nivel perjudicial. país, esta falta también de ingenieros, ¿en qué ámbitos nota usted que se ve lo perjudicial que es? Y qué le diría a los jóvenes que están pensando en, bueno, justamente por ese desempleo cero del área de la ingeniería, en dedicarse a la ingeniería? ¿Qué consejo les daría? Qué difícil pregunta. Que les invitaría a saber realmente qué es lo que hacen los ingenieros, que hacen muchas cosas realmente, hacen muchas cosas, no hay que encasillarse. Hay muchas maneras de ejercer la profesión, muchísimas maneras, incluso una misma profesión. Por ejemplo, un ingeniero civil puede ser director de obra, en la obra puede ser calculista. Hemos tenido algún estudiante en silla de ruedas, y claro que puede ser ingeniero civil, en alguna de sus versiones y muy bueno. Es decir, nadie se tiene que sentir afuera. Los invitaría a enterarse de qué es la profesión, a formarse bien en matemática y en física, porque esa es la base. Sin eso no hay caminos mágicos. Una buena formación en matemática y física es muy importante, y formación lógica. Tampoco son prerequisitos absolutos, hay gente que entra de repente sabiendo poco a la facultad y logra superarse rápidamente. Para aprender, si la gente se pone, tiene capacidades prácticamente infinitas. Les aconsejaría que no se sientan, sobre todo que sepan que son inteligentes, que no hay nadie que no pueda seguir ingeniería, que todo el mundo es inteligente, que el talento también se desarrolla, y que si les interesa, es una profesión que tiene múltiples dimensiones, que está muy solicitada, incluso a veces para tareas que no son estrictamente de ingeniería, por su capacidad de análisis. Hay gente que trabaja en el sistema financiero viniendo de la ingeniería, por su capacidad de análisis, por su raciocinio, y que eso se forma. Y además les diría otra cosa que creo que es importante, que es que, capaz que ustedes me dicen que no, pero mi visión y la experiencia que yo tengo de los jóvenes con los que trato,
Es que en la facultad se pasa bastante bien. En la facultad la gente se hace amigos. Claro, ustedes recién No, entraron y de repente no tuvieron mucha oportunidad, lamentablemente. Es lo que más se perdió con con la pandemia, lo que más se perdió es la relación entre estudiantes, porque las clases se dan igual, pero la gente de la facultad, en tiempos normales, estudia en la facultad, se queda mucho más que lo que es su clase, no viene a clase y se va, además nadie la echa. La facultad trata de ser un lugar hospitalario, hay muchos lugares para sentarse a estudiar, y la gente se queda a estudiar, incluso a veces viene a estudiar a la facultad, aunque no tenga clase, porque le es- resulta más cómodo, porque se concentra más, porque estudia con los compañeros. igual yo También, lo noté yendo 2 semanas. Ahí ¿la está verdad? el piso verde, que Sí, es un lugar de estudio con pizarrones, hay enchufes, tenés mesas. Había como muchos tiene lugares wifi. que, claro, hay wifi. Hay muchos lugares, también se veía como la gente en el pasto comiendo o adentro estudiando. Siempre había como lugares así. Es más, nosotras al principio nos juntábamos en la biblioteca de ahí Sí, para También. organizar este proyecto. y eso nos permitió también ver justamente eso que mencionaba de, bueno, cómo los estudiantes se sienten cómodos y pueden juntarse para estudiar en equipo, los espacios Sí. que tienen, y la verdad que se nota ese ambiente también bueno, de hacer amigos, un ambiente ameno también para el estudio. Eso a mí me parece que es importante y eso hay que decírselo también a los jóvenes, que de repente se imaginan que es un lugar frío y que no hay una relación humana cálida. Hay una relación humana todo lo mejor que podemos. De repente sí, los grupos al inicio son demasiado grandes y quisiéramos que fueran más chicos y el problema es la falta de presupuesto. Tenemos pocas horas docentes o pocos salones. Para César salía ahora porque te corten, esto está grabando. No hay problema, lo editamos. No, acá es parte de la vida. De la También les nueva podemos, normalidad. ¿no? También les podríamos dar a la gata, si quieren, que está acá a mi lado, una gatita. Ah. Las cosas que tiene el Zoom. Cuando terminamos se las muestro. Bueno, Dale. Esa dimensión del hacer amigos, estudiar en grupo, es importante y por eso hemos estimulado mucho, incluso hemos puesto dinero en instalar esos lugares de estudio colectivo con las pizarras, las mesas, con todo, para que para generar ese ambiente hospitalario, para que la gente se pueda quedar. Y la prueba es que uno pone una mesa en las sillas y enseguida viene gente y las ocupa. Incluso en el hall de decanato, que es la parte ahí donde uno entra y llega al decanato. Bueno, sí, una pregunta, volviendo a lo que fue tu carrera, toda tu trayectoria, eh, todo lo que tuviste, lo que aprendiste dentro de tanto la política, lo académico. ¿Crees que te costó más como mujer que a tus iguales hombres? O sea, ¿crees que hubo un trato distinto, tal vez una oportunidad que no se te dio? ¿O lo pudiste ver en otros lados? Mira, la verdad, es más difícil siendo mujer, hay que decir la verdad. No, yo creo que también es una actitud de cierta vanidad de algunas. No, no, a mí me fue todo bárbaro. Yo tuve muchas ventajas, la verdad. Venía de una familia donde no había prejuicios, no venía de la pobreza. Si tenés alguna dificultad más, siendo mujer se te potencia. Ser mujer y pobre es mucho más difícil de remontar. Ser mujer y, por ejemplo, vivir lejos, vivir en una ciudad donde no hay carrera de ingeniería posible, y trasladarte es más difícil también. Y eso lo hace la sociedad, no es que las mujeres tengamos nada en contra, sino que lo hace la sociedad. En muchos lugares, cuando estás hablando, cuando está hablando una mujer se interrumpe más fácil que cuando está hablando un hombre. ¿Han notado eso? Sí. Fíjense, sí. fíjense, lo van a ver. Incluso otras mujeres. Hay que ser muy autocrítico también en esto. Sí, La historia famosa de que cuando pues, contaban que había lugares, por ejemplo, que donde se juntaban profesionales, ¿no? Hablando de profesionales, a una reunión meramente profesional, como cuando hay que mandar a buscar a alguien al café, se manda a la mujer. Cosas sí, así, que se siguen viendo al día de hoy. siguen viendo. O en los el grupo de laboratorio, en que varias personas están trabajando en una mesa, armando cosas, yo qué sé, muchas veces es a la mujer sacando apuntes, Sí. anotando los resultados.
Es cierto que a veces lo hace mejor, pero no, siempre no. Hay que darle oportunidades de todo el mundo. Yo a veces le decía, che, vamos, ¿por qué no cambian? Hoy lo hacen al revés. Claro. Sí, hay esas cosas. Sí hay. Y Y siempre hay a veces que ponerse con suavidad, pero decir, ¿por qué? ¿Me dejas? No te van a decir que no, pero hay que ser crítico uno mismo. Bueno, y si la cosa es más fuerte, que de repente hay que protestar. Pero en general, dentro de lo que es la facultad, no veo que sea necesario protestar, pero sí es necesario estar alerta y, y llamar la atención y no asumirlo una misma como que es natural. Porque no es natural, pero hay veces que desgraciadamente está tan establecido que las propias mujeres no nos damos cuenta, o nos podemos no dar cuenta. Claro, sí, también eso de tener esa confianza en decir, bueno, es posible convertirme en ingeniera, es posible estudiar una carrera de ciencias y como mujer y ser exitosa. Esa confianza de que en verdad es posible y no dejarse llevar por las concepciones sociales de que a lo mejor es una carrera de hombres. Eso no es así, en realidad todas pueden desarrollarse en cualquier carrera de su interés. Todas pueden desarrollarse absolutamente cualquier carrera. en el streaming que te comentábamos hace un rato, una de las cosas que queríamos también recargar es esto, ¿no? Porque es para el tema de las mujeres, la inserción laboral de las mujeres, y, y eso tal vez queríamos también hablar con vos también para ver qué se hace a nivel facultad, qué pensás que falta por hacer. También, si vos ves en un futuro una igualdad, llegás a ver una igualdad. Creo que sí, pero creo que falta bastante, que uno no tiene que conformarse con poca cosa. Porque a veces hay hombres que te dicen, no, yo no discrimino, y es porque prácticamente no les pegan a las mujeres, no alcanza con eso. Hay que tener mucho cuidado con muchas otras cosas, sin olvidar las más gruesas y horribles, como que hay mujeres a las que las matan por ser mujeres, que no quiero dejar de pensarlo, porque a nosotras por suerte no nos haya tocado que estemos en riesgo, pero hay una sociedad que tiene muchas violencias implícitas. Hay que... ¿Cómo era? Me olvidé un poco tu pregunta porque pensé en una cosa demasiado mala. Ay, claro, como también teníamos la intención de preguntarte cómo lo ves Laboral. en el futuro, claro, Sí, inserción laboral académica. veo un futuro que va a ir siendo cada vez mejor, pero va a ir siendo cada vez mejor si le ponemos trabajo. Solo no va a ser. Solo no va a ser porque esas cosas no ocurren solas. Porque nadie que tenga poder lo abandona voluntariamente. Y la tecnología también es poder. Y si hay tanto dominio masculino, y en particular alrededor de la máquina es como el símbolo del poder, de la tecnología. Eso también es parte del poder, y el poder hay que reclamarlo. Si es necesario, suavemente; si no es necesario, más fuertemente, pero hay que mantener una actitud constante, porque esto está avanzando, sin duda está avanzando mucho, pero no solo, no por así como por un devenir natural del tiempo. Uno ve, sí, que hay más mujeres en la facultad, hay mujeres en grados académicos muy altos, hay mujeres directoras de instituto, yo soy decana, pero ese avance colectivo se produce si todos tenemos esa mentalidad y nos fijamos en cosas que a veces se hacen sin darse cuenta, pero que están mal hechas. Por ejemplo, grupos, paneles, en que mostramos, una vez hubo uno sobre algún tema, pero no quiero decir para no identificar, porque además la gente reaccionó bien cuando lo llamamos y le dije, habían armado un panel como de 8 personas, todos hombres, sobre un tema tecnológico. Pero esto que ustedes le están mostrando a las niñas, no saben que queremos que más niñas piensen en seguir ingeniería. No hay ninguna mujer que sepa de esto. Yo te puedo citar 10, por lo menos. Entonces, cambiaron la integración del panel. Pero esas cositas hay que fijarse,
porque se están dando, muchas veces se dan sin darse cuenta, porque la gente muchas veces no lo hace de mala intención, lo hace como por pereza, porque llamamos al que llamamos siempre, pero hay que fijarse para empezar a generar ejemplos positivos. Claro, la imagen que le mostrás a los niños también, de, ay, Claro. yo quiero ser como ella cuando sea grande. Si le mostrás 8 tipos, hablando yo que sé, de inteligencia artificial, de ciencia de datos, de deporte, 8 tipos, ¿no? Algo hay. Claro. Algo hay que a mí me está diciendo que no. Claro, es diferente entrar a un salón de clase y encontrarse con otra compañera que te muestra que es posible como mujer estar ahí y ser exitosa, a entrar y de pronto encontrarte con un panorama en donde son todos hombres y bueno, tener que Te dar intimida. como el primer paso, claro, un poco de la intimidación ante eso. Claro. Y bueno, Sí, sí. a eso también apuntamos, ¿no? A mejorar esa brecha, A que no haya más mejorar, brecha. a mostrar gente. Estaría bueno sí que mostraran docentes en laboratorios. Ese día las niñas en las tecnologías hacemos eso. Hay muchas docentes, mujeres de laboratorio que preparan ellas, que muestran cosas ellas, para que las niñas vean que ese es un camino posible. Era Claro. bueno tal vez algún momento hablar para ver los institutos, cómo se manejan, Sí. tal vez algún momento coordinar algo así. Por ahora, nuestro alcance más bien es hacia estamos viendo también de llegar al público más joven por eso mismo, ¿no? Para poder llegar a transmitir eso. Por ahora estamos como en el momento de mandar todo y que la gente pueda verlo. Bueno, no sé si hay Bueno, muchas preguntas. Yo creo tenía una que más. eso, sí, si tenés otra, capaz que podemos hacer una última como para cerrar la entrevista. Claro, esta es bien última, bien como para cerrar. ¿Qué desafío crees que va a atravesar la ingeniería en el futuro y con el avance de la tecnología y el tema de igualdad y derechos humanos? ¿Qué es lo que qué pensás que va a ser como el mayor desafío en el futuro? Bueno, muchos desafíos. Concretamente, la pandemia ha probado, yo no la nombré hasta ahora, pero ha probado la importancia de tener ciencia local en el país, Tal cual. de tener biólogos que hacen kits, pero también ingenieros que han desarrollado equipamiento como respiradores, lo que se llama oxigenoterapia, eh, equipos para desinfección. Nosotros tenemos varios proyectos funcionando en la facultad. Y el de análisis de datos, que son gente fundamentalmente de matemáticas, de computación, ingeniería eléctrica, que están haciendo análisis de datos constantemente y haciendo modelos, que es tal vez una de las cuestiones fundamentales en la formación del ingeniero, hacer modelos que representen la realidad y permitan preverla lo mejor posible. Acá se notó, si alguna falta hacía, y seguramente hacía, que es importante tener conocimiento local y tener científicos locales y desarrollar cosas desde las más etéreas como los modelos matemáticos hasta las más comunes como los hisopos para la muestra del COVID. Hubo que diseñar hisopos acá, porque aunque tengas plata no te los venden porque no hay. Se notó la necesidad de una soberanía científica y tecnológica. Así como se habla a veces de soberanía alimentaria, hay una soberanía científico-tecnológica y se mostraron capacidades más que interesantes. Ahora tú me hablas de grandes desafíos de futuro. Veo muchas posibles, muchas cosas que están de repente en ciernes y otras que todavía ni siquiera. Y bueno, no quiero hablar más de ciencia ficción, pero uno de los grandes desafíos es acumular la energía eléctrica. Porque, por ejemplo, acá en el Uruguay, que hay tan buen viento, se produce de noche más de la que consumimos. Hay muchas tecnologías que ahora se están desarrollando, como por ejemplo la del hidrógeno, que se puede fabricar hidrógeno, digamos, cargar hidrógeno durante la noche, cuando sobra viento, y después usarlo en motores para el transporte, sobre todo el transporte carretero y el transporte de camiones, porque la energía renovable no está siendo aplicada en el transporte. En el transporte se usa normalmente el motor de combustión, que causa bastante polución.
o con el avance hacia la tracción, hacia la locomoción, hacia el transporte eléctrico, aparece una nueva posibilidad que es muy interesante, que es que todas las baterías de toda la gente que están distribuidas por ahí sirvan para acumular energía y darla durante la noche. Cuando la gente llega a la casa con su autito eléctrico y lo conecta a la red para cargarlo, todavía tiene una cantidad de carga remanente en sus baterías. Entonces puede, en lugar de tomar energía, dar energía a la red para ayudar a abastecer lo que se llama el pico de consumo, que se produce, en general, el pico de consumo domiciliario se produce ahí cuando la gente llega a la casa y se pone a cocinar, a bañarse, a prender la estufa, esas cosas. Entonces, tenemos un tipo de desafíos, yo creo, que son como de cooperación, porque eso sería como un uso cooperativo, como tener una enorme batería, pero tenerla distribuida, como la idea que se llama crowdfunding, es decir, algo que se hace a través de la multitud. Y cada uno mantiene su batería y se ocupa de renovarla cuando está vieja y todo lo demás, cosas que en una enorme batería no se podía hacer. Pero en ese sentido del desafío de la cooperación, el desafío de las tecnologías cooperativas, vamos a decir, veo otras posibles. Por ejemplo, en el uso del espectro, del que yo hablé medio al pasar, se está investigando mucho, y todavía la aplicación es absolutamente incipiente, en que varios usen el espectro en forma compartida, porque muchas veces se reserva el lugar de espectro, pero no se usa todo el tiempo. El espectro es un problema en este momento. Si bien es un recurso inmaterial, es un recurso que está quedando escaso, porque todos queremos aplicaciones móviles. Y hay mucho espectro reservado. Si uno mira el espectro, parece como que estuviera todo ocupado, sobre todo en algunos países más que en otros, pero en general se lo ve como muy ocupado. Ahora, si uno lo mira también en el tiempo, ve que si bien parece todo ocupado, tiene muchísimo tiempo ocioso. Entonces están surgiendo tecnologías de uso compartido o de uso con usuarios secundarios. No puedo entrar en detalle técnico, pero de usarlo en forma cooperativa, en forma compartida, con ciertas reglas, que nadie se vea perjudicado, pero que todos contribuyamos de cierta manera que los otros también puedan. Veo algunos desafíos interesantes por ahí. Después, bueno, el transporte con energías renovables, el tema de la energía, el tema del agua. Y hay un desafío mundial gruesísimo, gruesísimo para la ingeniería y para otras ciencias, que es el bienestar de todas las personas. Porque uno a veces habla medio alegremente y se olvida de que hay pila de personas que no tienen acceso al agua potable, ni al saneamiento, ni ninguna forma de saneamiento, ni tienen buenas vías de transporte. De repente es más fácil, en este momento es más fácil llegar con las telecomunicaciones que con otras cosas. En muchos lugares del África, la gente tiene celular, pero no tiene agua. Y le voy a contar una cosa que creo que ejemplifica bien. Yo una vez estuve en Mozambique, cuando estaba en el Ministerio de Educación y Cultura, por una cuestión de los registros, del registro, de lo que se llama el registro civil, que depende del Ministerio. Y un día tenía que salir muy temprano, salí temprano a la calle cuando todavía ni siquiera había luz. Y pensé que no iba a haber nadie. Y la calle estaba llena. Estaba llena de mujeres casi exclusivamente y que iban a buscar agua. Y que van a buscar agua con un bidón de 20 litros. Que 20 litros para llevarlo una persona es pesado. Sobre todo si tiene que caminar de repente algún kilómetro. 1 o 2 kilómetros con un bidón de 20 litros. En general lo llevan arriba de la cabeza. Es bastante terrible. Y a su vez 20 litros para que consuma una familia durante un día es increíblemente poco. Cuando uno usa una cisterna se gasta como 10 litros prácticamente. Para cocinar, lavarse. Cocinar, lavarse. Entonces, el gran desafío es crear bienestar para todas las personas. Y crear bienestar para todas las personas es un desafío, pero mayúsculo, porque si todos los habitantes del planeta tuvieran el mismo nivel de vida que tiene un habitante de, yo qué sé, una ciudad desarrollada, o tuvieran el nivel de vida que muchísimo, infinitamente más modesto, que tiene la clase media uruguaya, con las tecnologías actuales, este planeta no alcanza.
entre la superficie que se necesita para el alimento y la superficie que se necesita para eliminar desechos, este planeta, así como está, con la cantidad de tierra cultivable que tiene, no es tanta, así como está, no alcanza para que todos tengan el mismo nivel, ese nivel de vida. Eso es un desafío tremendo y no se puede hacer soluciones fáciles. Por supuesto, todos tenemos que ser conscientes y cuidadosos en el uso que hacemos del agua, de la energía, y no es cuestión de pagarla, es cuestión de responsabilidad. Pero además hay un desafío de nuevas tecnologías para el bienestar, que es un desafío para el que todavía no tenemos la respuesta. Por eso es bruto desafío. Lo decís, también dar el mensaje de que cuanto más ingenieros y cuanto más personas quieran como ayudar también desde el lado de dedicarse a todo esto y poder ver que desde Uruguay podemos hacer un cambio desde afuera. Siempre sería como muy chico el poder que tiene Uruguay, pero se puede, como decís vos, llegar hasta... Muy chico. Como decía Clemente, estable, conciencia grande, no hay país pequeño. Tal cual. Y eso es verdad. Hay que apostarle a eso. Claro. Hay que apostarle a eso y además hay que apostarle a que en la ciencia haya distintas visiones, porque este es un problema de mucha gente muy distinta. Entonces hay que buscar soluciones culturalmente aceptables y ponerle mucho talento porque hay problemas que no están nada resueltos. El más grande, yo diría, es ese, el del bienestar humano de todas las personas. Claro, y el rol de la ciencia en cómo puede colaborar en ese bienestar humano y cómo saber que todo empieza por uno y se puede empezar a hacer grandes cambios. Entonces también, bueno, para jóvenes que estén interesados en la ciencia y en hacer también un impacto en la sociedad y ayudar en ese sentido, las carreras de ciencia son una oportunidad justamente para eso también. Sí, claro, son la gran oportunidad. A eso no tenemos que jugar. Porque Claro. si hay problemas cuya solución no tenemos, lo que tenemos que hacer es tratar de que se forme gente que vaya más allá de lo que nosotros sabemos. Algo es mejor. Igual se va viendo como un pequeño avance, ¿no? Yo, por ejemplo, Sí, he visto claro. que ahí tenemos, por ejemplo, un gran compañerismo y con otros países, tanto de Latinoamérica, de otros lados del mundo, y que se ha avanzado también desde ese lado. Y sí, por ejemplo, esa ida que yo hice a Mozambique fue una cuestión de compañerismo para ayudarlos a instalar su propio registro civil. El registro de las personas es muy importante para, entre otras cosas, para evitar la trata, nada menos. Claro. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo y por todas las respuestas. Y bueno, así concluiríamos la entrevista. No sé si tienes algún mensaje final que quieras dar o algo que no te hayamos preguntado y que quieras remarcar. No, creo que hicimos un paseo muy importante por temas. Lo que quiero hacer es agradecerles el interés de ustedes y confiar en que les va a ir muy bien. Decirles que les va a ir muy bien, seguro que les va a ir muy bien, porque además la comunicación de ustedes con los más jóvenes va a ser muy, muy eficiente seguramente. Van a poder comunicarles muchas ideas. Y que tiene las puertas abiertas de la casa para otras cosas, otras entrevistas, otras cosas que quieran hacer. Muchas gracias. Chao. Muchas gracias. Chao.